Hola a todos, mi nombre es Rafael Toledo, soy preparador de la Cátedra de Histología y Embriología de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Y con este video damos inicio a una serie de repasos teóricos para todos los estudiantes de la cátedra y comenzamos con mi compañero Eric Torres con el tema de tejido epitelial. Así que, Eric. Sí, hola, mi nombre es Eric Torres. El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido epitelial a manera de repaso de los puntos más importantes de este tema. En primer lugar, vamos a hablar de sus características. Este es un tejido avascular, es decir, que no presenta vasos sanguíneos ni linfáticos. Sus células están muy cerca unas de otras. Por esta razón, el espacio intercelular es muy escaso en este tipo de tejido y sus células tienen polaridad funcional y morfológica. Esto significa que tiene tres regiones, que son la región apical, que sería la parte de más arriba de la célula, la región lateral, que sería la región que está a los lados de la célula, y la región basal, que sería la región inferior de la célula. Como vamos a ver más adelante, estas distintas regiones tienen características y funciones diferentes. Y otra característica es que este tejido se apoya sobre una estructura que se denomina membrana basal, que la podemos observar en esta imagen. También hay que decir que hay dos tipos de tejido epitelial: el epitelio de revestimiento, el cual se halla recubriendo las superficies externas y las cavidades corporales y conductos de nuestro organismo, y el epitelio glandular, el cual se halla formando las glándulas del cuerpo. En cuanto a la clasificación del tejido epitelial, este se puede clasificar según el número de estratos celulares, es decir, según cuántas capas tiene el epitelio. Puede ser un epitelio simple si solamente tiene una capa de células, o puede ser un epitelio estratificado si tiene más de una capa de células. Y sus células se pueden clasificar según su forma en planas, si tienen forma aplanada, cúbicas o cilíndricas. Aquí podemos ver en esta imagen un epitelio plano simple. Es plano porque las células son aplanadas, y es simple porque solamente tiene una capa de células. Como ejemplos de epitelio plano simple tenemos, por ejemplo, al endotelio, que es el epitelio plano simple que reviste a los vasos sanguíneos y linfáticos; al mesotelio, que es el que recubre las cavidades corporales; y al endocardio, que es el que recubre las cavidades internas del corazón. Aquí tenemos otra imagen de epitelio cúbico simple. Es cúbico porque las células tienen una forma cúbica, y es simple porque solamente tiene una capa de células. Y aquí podemos ver un epitelio cilíndrico simple, que solo tiene una capa de células y que las células tienen una forma cilíndrica. Aquí podemos ver ejemplos de epitelios estratificados. En este caso es un epitelio plano estratificado. Es estratificado porque tiene varias capas de células, y es plano porque su estrato más superficial tiene células aplanadas. Aquí un dato importante es que en los epitelios estratificados se describen según la forma que tiene la capa más externa. Es decir, en este caso la capa más externa son células planas, pero aquí podemos ver que las capas más profundas son células cúbicas, pero como lo que se toma en cuenta es la capa más externa, decimos que es un epitelio plano estratificado. Aquí tenemos un ejemplo de epitelio cúbico estratificado porque tiene varias capas de células y la capa más externa es de células cúbicas. Y aquí tenemos un epitelio cilíndrico estratificado porque tiene varias capas de células y la capa más externa es de células cilíndricas. Hay otros tipos especiales de epitelios, como puede ser el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición. El pseudoestratificado es un epitelio que a simple vista tiene un aspecto estratificado, pero en verdad se trata de un epitelio simple. Esto se debe a que todas las células están en contacto con la membrana basal. Sin embargo, no todas las células están en contacto con la superficie libre. Este tipo de epitelio lo podemos observar en las vías respiratorias y en las vías espermáticas. En cuanto al urotelio o epitelio de transición, este se encuentra en las vías urinarias y se caracteriza por ser un epitelio estratificado cuyas células más superficiales tienen forma de cúpula, pero dependiendo de la distensión del órgano, estas células pueden pasar de tener esta forma a ser células planas. En cuanto a las especializaciones de la región apical, vamos a tener tres, que son las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Las microvellosidades son evaginaciones digitiformes de la membrana plasmática apical. Son digitiformes porque tienen forma de dedos. Estas tienen como función aumentar
el área de la región apical de las células, lo cual favorece la absorción y es útil, por ejemplo, en el intestino, donde una de las funciones principales de este órgano es la absorción. Nos interesa que las células tengan un área mayor para que puedan absorber más sustancias. Y en cuanto a su estructura interna, lo más importante que debemos saber es que tiene una estructura interna de filamentos de actina. Y adicionalmente tiene otras proteínas asociadas que son las que podemos observar en esta imagen. En cuanto a los estereocilios, estas también son evaginaciones digitiformes de la membrana plasmática apical y la vamos a encontrar en dos ubicaciones en el cuerpo, en las vías espermáticas, en donde tienen una función de absorción, y en el oído interno, en donde funcionan como mecanorreceptores. Al igual que las microvellosidades, tienen una estructura interna de filamentos de actina y también tienen otras proteínas asociadas que podemos observar en esta imagen. Aquí podemos ver una lámina del epidídimo en donde podemos observar un conducto que tiene un epitelio pseudoestratificado y que en su región apical tiene estereocilios. Los cilios también son evaginaciones de la membrana plasmática apical. Vamos a tener varios tipos. En primer lugar, los cilios móviles son cilios que, como su nombre lo indica, su función principal es producir movimiento que permita mover sustancias que estén por encima del epitelio. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, en donde su función principal es barrer el moco que está sobre el epitelio. Y también en las trompas de falopio del aparato reproductor femenino van a tener una función de crear movimiento para barrer al óvulo desde el ovario hasta el útero. Otro tipo de cilios son los cilios primarios o monocilios, que son cilios únicos que están en la mayoría de las células eucariotas y que estos pueden funcionar como mecanorreceptores, quimioreceptores u osmoreceptores. Y por último, sobre los cilios tenemos a los cilios nodales, los cuales se encuentran solamente en el embrión y que intervienen en su desarrollo. Sobre la estructura interna de los cilios, vamos a tener que tienen un centro, que es una estructura que se denomina axonema, que en este dibujo vendría a ser esta estructura de color rojo, y esta está formada por microtúbulos. Y esta parte a partir de otra estructura que se denomina cuerpo basal, el cual está formado por centríolos. Aquí podemos ver una imagen del epitelio de las vías respiratorias, el cual es un epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico ciliado, porque tiene aquí, como podemos ver, a los cilios en su región apical. Sobre la región lateral, aquí vamos a presentar uniones especializadas que permiten la adherencia entre células adyacentes. Hay tres tipos de uniones que son las ocluyentes, las adherentes y las comunicantes. Las uniones ocluyentes son las que están en la región más apical en cuanto a las uniones intercelulares, y estas tienen una función de crear una barrera contra la difusión paracelular, es decir, forman uniones herméticas que evitan el paso de sustancias a través del epitelio. Y en cuanto a su estructura, están formadas por proteínas transmembrana, como podemos ver en esta imagen, que van a unir a las células en puntos específicos. Y las proteínas transmembranas serían la ocludina, claudina y las moléculas adhesivas de la unión. Las uniones adherentes son el otro tipo de unión. Estas tienen como función vincular los citoesqueletos de células adyacentes. Van a estar formadas por moléculas de adhesión celular, las cuales son las caderinas, integrinas, selectinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas, y vamos a tener dos tipos, la zonula adherens y la mácula adherens. La zonula adherens se encuentra por debajo de la zonula occludens, y esta tiene una forma o configuración de banda continua o de cinturón a lo largo de toda la célula. En esta imagen podemos observar que la unión intercelular más apical vendría a ser la zonula occludens, y por debajo de la zonula occludens tenemos esta banda continua que es la zonula adherens. El otro tipo de unión adherente es la mácula adherens o desmosoma, la cual se dispone como múltiples puntos de soldadura entre células adyacentes y tiene una estructura que se denomina placa de adhesión intracelular, la cual tiene como función fijar filamentos intermedios. Entonces lo que hacen los desmosomas es vincular los filamentos intermedios de células adyacentes, y esto sirve para crear una unión bastante resistente entre células.
Las uniones comunicantes son conductos que permiten el paso de sustancias entre las células. Están formadas por subunidades que son proteínas que se denominan conexinas. Las conexinas, a su vez, forman estructuras más grandes que son los conexones, y dos conexones van a formar una unión comunicante. Y dependiendo de la forma en la que estén dispuestas las conexinas, esto va a determinar que estas uniones estén abiertas o estén cerradas para permitir el paso de sustancias entre estas células. Las especializaciones de la región basal son tres. Tenemos a la membrana basal, las uniones célula-matriz extracelular y los repliegues de la membrana celular basal. La membrana basal es una estructura que se encuentra justo por debajo del epitelio y es sobre la cual se apoyan las células epiteliales. Está compuesta por varias proteínas, como pueden ser las lamininas, el colágeno, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Y tiene como funciones una función estructural para permitir la adherencia entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo subyacente, una función de compartimentalización porque crea un límite entre el tejido epitelial y el resto de los tejidos, y funciones de filtración, regulación y señalización porque permite el paso de sustancias específicas desde el epitelio y hacia el epitelio que pueden intervenir en la nutrición del epitelio o en procesos de señalización, por ejemplo. Las uniones célula-matriz extracelular, vamos a tener dos, que son las adhesiones focales y los desmosomas. Estos van a crear uniones entre la región basal de la célula y el tejido extracelular que está por debajo del epitelio. Las adhesiones focales van a vincular filamentos de actina con proteínas de la matriz extracelular, y su función es que permiten la percepción y la transducción de señales que provienen desde el medio extracelular y transmitir estas señales hacia el interior de la célula. Y el otro tipo de unión son los hemidesmosomas, que vinculan filamentos intermedios con proteínas de la matriz extracelular, y su función es la de fijar el epitelio al tejido conjuntivo subyacente. En esta imagen podemos observar la región basal de una célula. Aquí tenemos un hemidesmosoma que fija filamentos intermedios a proteínas de la matriz extracelular, y tenemos adhesiones focales que fijan aquí las proteínas, se fijan a las proteínas también de la matriz extracelular. Y por debajo de la célula podemos ver a la membrana basal, la cual está compuesta por una lámina lúcida y una lámina densa. Los repliegues de la membrana celular basal tienen como función aumentar la superficie de la región celular basal, y esto permite que haya un área mayor para que haya más proteínas transportadoras y conductos en la membrana celular. Y aquí también es importante que generalmente hay mitocondrias asociadas a estos repliegues porque estas producen energía para cumplir con los requerimientos necesarios para el transporte activo que van a realizar estas proteínas en esta región. Ahora vamos a hablar de las glándulas. Anteriormente estábamos hablando del epitelio de revestimiento y del epitelio en general. Ahora vamos a hablar del epitelio glandular. Hay dos tipos de glándulas según su forma de secreción. Las glándulas exocrinas secretan sus productos hacia una superficie libre a través de conductos excretores, y las glándulas endocrinas secretan sus productos, es decir, las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. En esta imagen podemos observar que las células de las glándulas exocrinas tienen distintos mecanismos de excreción y van a liberar estos productos hacia una superficie libre, mientras que las células en las glándulas endocrinas van a liberar las hormonas hacia el torrente sanguíneo. Las glándulas se pueden clasificar de varias formas. En primer lugar, según su número de células, pueden ser unicelulares, si solamente son una célula, y el ejemplo ahí sería las células caliciformes que producen moco. Y si tiene muchas células, serían glándulas multicelulares. Según su conducto excretor, pueden ser simples o pueden ser ramificadas. Aquí tenemos un ejemplo de una glándula simple porque no tiene ninguna ramificación, y aquí tenemos un ejemplo de una glándula ramificada porque tiene varias ramificaciones. Y según la forma de su adenómero, es decir, de su porción secretora, pueden ser tubulares, si tienen forma de tubo, pueden ser alveolares o acinares, que tienen esta forma que podemos observar aquí, o pueden ser tubuloalveolares si son una mezcla de estos dos tipos de adenómero. Y según su tipo de secreción, las células de las glándulas pueden ser mucosas si producen una secreción viscosa que es rica en proteínas glucosiladas,
o pueden ser cerosas si producen una solución, una secreción más acuosa que es rica en proteínas que no están glucosiladas. O puede ser mixta si presenta tanto células mucosas como células cerosas. Aquí podemos observar varios ejemplos. En este caso es una glándula tubulosa simple recta. Aquí tenemos una glándula tubulosa simple glomerular o enrollada. Y aquí tenemos ejemplos de glándulas ramificadas. Ya para terminar, aquí para poner un ejemplo de glándulas exocrinas, tenemos a la izquierda una lámina de colon en donde podemos observar aquí el epitelio cilíndrico simple. Podemos observar células caliciformes que son productoras de moco y podemos observar a las glándulas tubulosas simples rectas. Y aquí a la derecha podemos observar una lámina de una glándula submandibular donde vamos a observar tanto acinos mucosos, que son estos que podemos ver aquí, como acinos serosos, y ambos van a tener como función la producción de saliva, la cual van a secretar hacia un conducto excretor que va a drenar en la cavidad oral. Y esto sería todo sobre el repaso de epitelio. Muchas gracias por su atención.